Amigo, espera, ¿ya sabes lo que acaba de pasar? Porque si eres fan de Batman como yo, y si estás aquí asumo que sí lo eres, lo que te voy a contar hoy te va a alegrar o hacerte enojar el día, la semana y probablemente el mes como me pasó a mí con la primera temporada. Tenemos fecha oficial, tenemos imágenes, tenemos villanos nuevos, tenemos cambios de géneros de estos, sí, otra vez desafortunadamente, y hay un personaje que aparece en esta segunda temporada que nadie estaba esperando ver aquí. ¿Qué onda mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el único lugar en internet donde te damos las noticias del cine y las series geeks sin filtros y con todo el sarcasmo que merece la situación. Y con esta versión, claro que lo vamos a necesitar, porque seguro me va a hacer sufrir otra vez. Batman Caped Crusader, o como la conocemos en Latinoamérica, Batman el Enmascarado, es, sin exageración, una de las mejores series animadas de superhéroes que se han hecho en los últimos años. Y sí, el arte y el guión es genial. Y eso no lo digo yo nada más, la primera temporada, que llegó a Prime Video en agosto de 2024, fue aclamada por la crítica especializada con una aprobación de más del 90% en Rotten Tomatoes. Para una serie animada de superhéroes en pleno 2024, eso es prácticamente un milagro. Pero ¿qué la hace tan especial? Imagínate tomar a Batman y meterlo de lleno en una película de cine negro de los años 40. Nada de gadgets futuristas, nada de batimóviles con IA integrada. Hablamos de Gotham City como una ciudad de posguerra, llena de corrupción, sombras, jazz de fondo y criminales con sombrero, al puro estilo noir. Es elegante, es adulto y es increíble. La serie es producida por gente que sabe lo que hace. J.J. Abrams, Matt Reeves, sí, el mismo director de The Batman con Robert Pattinson, y el legendario maestro Bruce Timm, el hombre que básicamente inventó al Batman animado moderno en los años 90. Con ese equipo, el fracaso simplemente no estaba en el menú. Y ahora la segunda temporada ya tiene fecha. El 31 de julio de 2026, los 10 episodios de la temporada 2 llegan completos a Prime Video. Sí, de golpe, todos, en un solo día, así es que aparta ese día con una buena dotación de comida. Pero espera, porque la fecha es lo de menos. Lo interesante y también lo malo son los villanos que vienen. Y hay uno en particular que desde el final de la temporada 1 todos estábamos esperando ver. ¿Ya sabes de quién hablo? El final de la primera temporada nos dejó un adelanto críptico, una sola imagen, una sola pista, y todos, absolutamente todos, sabíamos lo que significaba. El Joker llega a Batman Caped Crusader, y las imágenes oficiales ya lo confirman. Pero ojo, y esto es importante, este no va a ser el Joker de siempre. Recuerda que esta serie vive de reinventar los personajes clásicos dentro de su estética noir de los 40. Así que esperen un príncipe payaso del crimen que se siente más a un gángster de la época de la prohibición que al Joker con el que crecimos viendo en los cómics. ¿Y el Joker viene solo? Para nada. Primero, Edward Nygma, el acertijo, The Riddler. En esta versión llegará con una estética completamente adaptada a los códigos criminales de la época. Imagínalo menos como Jim Carrey haciendo acrobacias en licra verde y más como un maestro de ceremonias oscuro obsesionado con su propia inteligencia. Un criminal de los años 40 que usaría las adivinanzas como herramienta de terror psicológico. Eso, amigos, tiene mucho potencial. Y segundo, el espantapájaros, Scarecrow. El diseño que vimos en las imágenes promete acentuar su lado más aterrador. No el Scarecrow de película de acción, sino el de las pesadillas, el que te hace ver tus miedos más profundos. En un Gotham noir de posguerra, donde el trauma de la guerra era algo que toda la sociedad cargaba, un villano que manipula el miedo tiene una carga dramática enorme. Hay potencial aquí para algo serio. Y esos serían los interesantes, porque los siguientes dos personajes que te voy a presentar son exactamente el tipo de decisiones creativas que hacen que esta serie me haga enojar. Así es que empecemos con lo malo. ¿Recuerdas que en la primera temporada el pingüino fue reinterpretado como una mujer? Una pingüino femenina que se convirtió en uno de los personajes más controvertidos de toda la temporada. Bueno, hicieron lo mismo de nuevo. El sombrerero loco, Mad Hatter, que en los cómics y en casi todas las adaptaciones es un hombrecillo pequeño y tímido, en esta segunda temporada llegará como personaje femenino. Sí, otra vez puede ser otro de los grandes momentos, pero negativos, de la serie. Y luego está Roxy Rocket. Aquí los nerds de los años 90 van a sentir algo muy especial en el pecho. Roxy Rocket es un personaje de culto.
Fue creado originalmente por Bruce Timm y Paul Dini, sí, los mismos padres del Batman animado clásico para la serie The New Batman Adventures allá por 1997. Una ladrona acrobática, glamurosa, adicta a la adrenalina que se mueve en cohetes. Es básicamente el tipo de villana que solo puede existir en una serie animada, que siendo sincero, este personaje no me molesta tanto, dado que es un personaje de Bruce Timm como rescatando a su propia criatura y dándole una segunda vida. Pero si todo lo que te acabo de contar ya te parece mucho, espera a que te cuente lo del personaje que nadie estaba viendo venir. En las imágenes de producción se puede ver a una joven vistiendo un atuendo que evoca directamente al Gris Fantasma, un personaje que los fans de la serie clásica de los 90 conocen muy bien, pero esta joven ha sido identificada formalmente como Carrie Kelly. ¿Y quién es Carrie Kelly? Permíteme darte el dato geek del día. Carrie Kelly es la primera Robin femenina de la historia de los cómics de DC. Fue creada por el legendario Frank Miller en 1986 para la novela gráfica The Dark Knight Returns. Esa novela gráfica, para los que no la conozcan, es básicamente una de las obras más influyentes en la historia del cómic de superhéroes. Fue una de las primeras historias en mostrar a un Batman adulto, cínico, en un futuro distópico. Y Carrie Kelly era la niña que decide convertirse en Robin cuando nadie más lo haría. Una Robin valiente, determinada, completamente autoimpuesta, sin permiso de nadie. En The Dark Knight Returns, la historia ocurre en un futuro distópico. Carrie Kelly es un personaje del mañana, pero Batman Caped Crusader vive en el pasado, en los años 40. Entonces lo que los creadores están haciendo es tomar a Carrie Kelly, desprenderla completamente de su contexto original y reinterpretarla como un personaje de época. Y en lugar de ser Robin directamente, parece que su punto de entrada al universo será a través de la figura del Gris Fantasma, un héroe enmascarado que en la mitología de Batman es precisamente la inspiración de la infancia de Bruce Wayne. ¿Ves lo que están haciendo? Y ahora ya sabes por qué esta serie siempre me hace enojar, una especie de relación tóxica de amor y odio. En cuanto al elenco, las buenas noticias son que el equipo principal regresa completo. Hamish Linklater vuelve como Bruce Wayne y Batman, y si no has escuchado su trabajo en la primera temporada, prepárate, hace el rol completamente bilingüe con un rango emocional que pocos actores de voz logran. Lo acompañan un reparto sólido, probado y que ya sabe exactamente qué tono maneja esta serie. Detrás de cámaras, J.J. Abrams, Matt Reeves y Bruce Timm siguen como productores ejecutivos, junto con James Tucker y Sam Register. No hay cambios en el timón, la misma gente que hizo grande a la primera temporada está al frente de la segunda. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Batman el Enmascarado temporada 2 será mejor que la primera o que van a seguir con sus ondas políticamente correctas arruinando personajes? Cuéntame en los comentarios, que me encanta leer lo que opinan. Y claro, no se olviden de darle like, hype o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.